de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes 4 de agosto, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 29, y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales, Telefuturo, Canal 23. Y a partir de las 9 de la mañana están con nosotros pues el Canal 29 y el Canal 24. Así es que buenos días a todos y a todas. Señores, nuestra agenda de inmediato. Limber Cruz y Yadira Enríquez, los nuevos designados. Los efectos de la pandemia en el mercado laboral y las promesas del nuevo ministro de Turismo, del nuevo ministro de Trabajo. Entonces, el triste final de un hombre clave de la transición española, me refiero al rey Juan Carlos. Y si tengo tiempo, hablamos del retroceso del Producto Interno Bruto Mundial al nivel en que se encontraba en el año 2010. Entonces, señores, los nuevos designados por el presidente electo, Luis Abinader, que si Dios quiere, se juramenta el día 16 de agosto, el próximo 16 de agosto, pues son pues Limber Cruz como ministro de Agricultura y Yadira Enríquez como directora del Plan Social de la Presidencia. También debemos hacer mención de uno que se produjo anterior, del licenciado Francisco Camacho, como ministro de Deportes. En el caso de Limber Cruz, es un economista, empresario, productor agropecuario, también es uno de los empresarios zonafranqueros, pertenece también al Consejo de Directores del Grupo M, de los desarrolladores de Codevi, que es aquella magnífica experiencia que aprovecha facilidades de Haití y de la República Dominicana, y entonces es una de las mejores, digamos, demostraciones de lo que puede ser el desarrollo en la frontera dominico-haitiana. Entonces, Limber es un hombre sumamente competente, que creo que si ha aceptado un cargo público que no necesita absolutamente para nada, lo hace porque siente que en la vida hay capítulos por desarrollar, y el que está llamado a desarrollarse en el ejercicio público es sobre todo uno que le llaman vocación de servicio, que es sumamente sacrificado. Si Limber Cruz va a asumir el Ministerio de Agricultura, como se requiere que lo asuma un ministro de Agricultura, poniendo atención al campo, y atención al campo no es solo procurando recursos y auxilios para los productores agropecuarios, sino acompañarle. Ellos valoran mucho eso, el acompañamiento, pues creo que puede desarrollar un gran trabajo en el Ministerio de Agricultura. Lo propio, Yadira Enríquez, que es una veterana, no solo con experiencia de Estado en distintas funciones que ella ha desempeñado, entre ellos el Ministerio de la Mujer,
sino también una dirigente política. Y entonces una mujer con esa vocación social, con ese compromiso político, va a un puesto que es sumamente sensible, y yo creo que una persona como ella justamente es lo que se requiere ahí. Es lo que se requiere ahí, porque ella conoce la situación de las personas que viven en la República Dominicana en condiciones de extrema pobreza. Ella, pues, como dirigente político, ha trabajado bastante ese tema y sabe lo importante que es actuar ahí con eficiencia, con valorando, ¿no?, la dignidad de las personas. Y entonces nadie duda de que ella ahí pueda hacer un gran trabajo. Así es que nuestras salutaciones a Yadira, a Limber, que todo el mundo lo ha saludado, el actual ministro, Osmar Benítez, Eligio Jaques, que aspiraba a ministro, pero parece que su función va a ser en el exterior como cónsul de Nueva York, es lo que se ha dicho. Y entonces el caso del licenciado Francisco Camacho. Francisco Camacho es el presidente de la Federación de Taekwondo, y Francisco Camacho es la persona que ha encabezado las actividades políticas a favor de Luis Abinader entre los deportistas, que desde muy temprano de las aspiraciones de Luis Abinader, él ha encabezado un movimiento de respaldo a Luis Abinader. Entonces, él tiene todos los méritos, es decir, tiene el vínculo con la actividad deportiva per se, permanente, que no estaba asociado al desempeño de un puesto público, y tiene, digamos, el trabajo político que le ganó esa posición. Así es que éxito, él es también miembro del Comité Olímpico Dominicano, es decir, que es un hombre que sabe a lo que va, y le deseamos éxito a Francisco Camacho. Entonces, ahora paso a la difícil situación laboral que tenemos en la República Dominicana y algunas cosas que ha planteado Luis Miguel de Camps, que va a ser el próximo ministro de Trabajo. ¿Cuál es la situación que tenemos laboral? Bueno, una sumamente difícil, que no recuerdo que la tuviéramos ni siquiera en la crisis de mayor impacto que hemos tenido, que ha sido la de el hoyo de Baninter. Esa crisis se reflejó en un desborde inflacionario, sobre todo, que llevó a la pobreza a más de 1 millón de personas. Pero en el plano laboral no tuvo las connotaciones que ha tenido la crisis creada por la pandemia del COVID-19. Ayer, el actual ministro, Winston Santos, informaba que de la cantidad de trabajadores que pues quedaron suspendidos en el caso de después de la cuarentena, entonces quedaron suspendidos más de 1 millón de trabajadores. De ellos, él dice que hay unos 600,000 que han retornado a su puesto de trabajo. De más de 1 millón que fueron suspendidos, 600,000 han retornado a su puesto de trabajo. Ahora, ¿qué pasa cuando se ha producido ese retorno? Que no hay un santo día del mundo en que en la Secretaría de Trabajo no se presente la concurrencia de cientos de trabajadores al cálculo de sus prestaciones laborales. ¿Por qué? Porque las empresas en estos momentos tienen dos opciones con los suspendidos, o con una parte de los suspendidos: o volverlo a suspender o darle sus prestaciones laborales, porque
no hay cupo para todos los suspendidos. Eh, el, mismo, el mismo lugar de donde salieron, ahora sí permanece, tiene menos posiciones de trabajo, tiene menos puestos de trabajo. Entonces, he ahí un desafío sumamente importante, que ese no depende de lo que pueda hacer el Ministerio de Trabajo, porque ya las políticas que se requieren ahí para el caso de estos trabajadores suspendidos rebasa las posibilidades del Ministerio de Trabajo. Entonces, en medio de esta situación, el nuevo ministro dice que va a mejorar las condiciones laborales de la República Dominicana, cosa que suena bonita. Suena bonita y uno debería hasta saludarla, felicitarla. Que un ministro está hablando de que va a mejorar las condiciones laborales en la República Dominicana. Pero yo creo que estamos aquí para hablarle claro a la gente. Para hablarle claro a la gente. Eso nada más se escucha bonito, pero no tiene ninguna relación con la realidad, ni siquiera con la realidad que vivía el mundo laboral antes del COVID y menos después del COVID. Porque ¿cuál era la realidad previa al COVID-19 en la economía? La realidad previa, la habíamos abordado varias veces, es la que el señor Good Standing refiere en su libro del precariato, cuando habla de que en vez de referirse al proletariado, él se refiere al precariado, porque ya lo que era el proletariado pasa a ser el precariado, y lo de precariado está enfocado a proyectar cómo en el mundo se han ido reduciendo las condiciones laborales como una forma de garantizar el empleo. ¿Por qué? Porque el trabajador con la disrupción tecnológica ahora está expuesto no solo a la deslocalización del trabajo, es decir, a que la empresa en la que trabajo se me vaya para otro sitio. No, es que además de la deslocalización, la empresa también se va para otro sitio, pero terminará en ese otro sitio también haciendo una reducción de la mano de obra. De todas las empresas que están ubicadas en China, que es la queja de Donald Trump, por ejemplo, que empresas americanas que se han llevado parte del trabajo laboral de los Estados Unidos hacia China, pues en los últimos años de la economía china, esas empresas han estado operando con un 15% menos de mano de obra que la que tenían en principio. Entonces, ya el trabajador no solo está enfrentando la deslocalización del empleo, sino la reducción de los puestos de empleo por una mayor eficiencia que viene dada por la disrupción tecnológica. Entonces, en medio de eso, el tipo de trabajo que está apareciendo es un tipo de trabajo distinto al de la era industrial. Incluso el trabajo tal y como lo hemos conocido en la revolución industrial está hoy seriamente amenazado. Es más, cuando se está hablando de nuevos puestos de empleo en los Estados Unidos y de nuevas oportunidades, usted sabe de qué se está hablando. Empleos muy dignos y que se aboga porque sean bien pagados, pero se está hablando de que en los próximos años las fuentes de empleo serían para cuidar niños y para cuidar ancianos, no para trabajar en una factoría, no, es para cuidar niños, que es un trabajo delicado, digno, y para cuidar ancianos. Esas son las nuevas brechas y oportunidades de trabajo que abre la nueva economía, porque por ejemplo los desarrolladores de software, el desarrollador de software
desde luego, desarrolla el software, pero en la medida en que su economía se expande, él requiere de servicios. Y entonces, en eso es que están las esperanzas de la economía. En ese sentido, en el plano de la economía de hoy, el ministro que le diga aquí a usted en China, en la República Dominicana, en Japón o donde sea, que está hablando de mejoría de las condiciones laborales, está hablando de algo que no tiene nada que ver con la realidad actual. Pero si a eso se le ha añadido una crisis como la que está viviendo el mundo en estos momentos, que ha empeorado la situación que nos planteaba la disrupción tecnológica, entonces, ¿qué tenemos en la República Dominicana? Que con mucho, lo más que podemos hacer es aspirar a restablecer una parte de los empleos. Pero hablar de que usted va a mejorar las condiciones laborales, ¿y dónde usted la va a mejorar? En la cantidad de empresas que están cerrando, usted va a ir a mejorar las condiciones laborales. Entonces, además, el papel del ministerio se limita a ser un árbitro en el cumplimiento de las legislaciones laborales, porque él está hablando de que va a promover con los recursos políticas de creación de empleo, etcétera. La Secretaría de Trabajo no tiene esas posibilidades. El Ministerio de Trabajo no tiene esas posibilidades. Entonces, él lo conocerá, desde luego. Creo que es una persona que pronto estará al día de cuál es el rol de ese ministerio, y con mucho desearle suerte, porque llega al Ministerio de Trabajo en la peor etapa de la vida laboral de mucho tiempo, donde lo que tú puedes hacer en comparación con lo que había en el pasado es muy poco, y la presión que tiene que enfrentar en un ministerio que no tiene recursos más que para su burocracia, para el pago de sus empleados, pues la verdad es que es sumamente limitado. Entonces, por eso sería bueno, señores, que antes de ponerse a decir cualquier cosa, por más bonita que sea, como que hay una construcción de la realidad. Ve acá, ¿qué cosa yo puedo decir que tenga consonancia con la realidad? Porque ya no es, que yo voy a mejorar las condiciones laborales de la República Dominicana. Pero incluso todo el mundo sabe que cualquier cuestión que se plantee no la puede hacer ni siquiera el gobierno en términos laborales, que tendría que ir a negociaciones tripartitas. El gobierno es solo una parte y a veces un árbitro entre el sector laboral y el sector empresarial, que es como más opera el Ministerio de Trabajo. Fuera de ahí no tiene ninguna otra facultad. Pero bueno, a veces se entiende que se le habla a un público que recibe cualquier cosa y la acepta. Entonces, paso al tema muy lamentable de lo que ha ocurrido con la carrera del rey Juan Carlos, que ahora está el rumor de que pudiera estar en la República Dominicana. De hecho, ante la difícil situación por la que él atraviesa, hay empresarios, amigos dominicanos que le han invitado a vivir en la República Dominicana, y hay políticos como Ángel Loco al que le han solicitado al presidente electo que dé las facilidades para que el rey Juan Carlos venga a vivir a la República Dominicana. Se habla de que posiblemente él, por su amistad con el presidente de Casa de Campo, pudiera estar en la República Dominicana, aunque también se habla de que pudiera estar en Portugal, que de Portugal habría viajado a la República Dominicana. Miren, señores, se dice que lo importante no es cómo se inicia, sino cómo se termina.
pero eso aplica sobre todo para la gente que en principio ha tenido una trayectoria negativa y que después la transforma en una trayectoria positiva. En el caso de un hombre que debió pasar a la historia española como uno de los grandes forjadores de la democracia, porque esa transición española que he venido estudiando desde hace tiempo, sin la figura de Juan Carlos y de Adolfo Suárez, habría sido prácticamente impensable sin el rol que estos dos hombres pues tuvieron en esa transición española. Adolfo Suárez también tuvo un final triste porque no fue como lo que está ocurriendo con el rey Juan Carlos, que ha terminado desacreditado por acciones de corrupción y prácticas como la de Botsuana, de caza de elefantes, totalmente contrarias a lo que es la conciencia ambiental del siglo XXI. Entonces, Suárez no tiene ese final, pero también el final de Adolfo Suárez fue triste porque era un hombre muy grande, pero con el Alzheimer se vivieron situaciones sumamente penosas, porque cuando Adolfo Suárez salía a cualquier lugar a pasear, los niños de una escuela, por ejemplo, lo veían y sabían lo grande que era ese hombre. Y llegó un momento en el que el único que no sabía quién era era el propio Adolfo Suárez, es decir, él no sabía quién era él. Y la gente lo reverenciaba y él no sabía quién era él. Entonces, así terminó lamentablemente este hombre de la transición junto al rey Juan Carlos. Entonces, el rey Juan Carlos termina, digamos, que cada vez que su nombre se busque, no van a encontrar la parte más positiva de él, sino van a encontrar la parte de un hombre que se dedicó a buscar lo que un reino necesita. Porque los hombres, y hablo de las mujeres también, estoy hablando del ser humano, busca riquezas para poder garantizarse una vida de confort, para poder adquirir con ellas las cosas los placeres que da la vida. Pero un rey no necesita eso, porque el rey tiene todo lo que otra persona necesita con dinero, él lo tiene sin dinero. Es decir, para disfrutar de una vida placentera, el rey no requiere de dinero. Todo lo tiene garantizado sin dinero y lo tiene garantizado en forma vitalicia, porque no es un político democrático de estos que ahora llegan y se van a encontrar amigos que le digan: fulano, esto es corto, a ti tú tienes una oportunidad de 2 o 3 años, si no aprovechaste ahora, te fuñiste. No, estamos hablando de un hombre vitalicio. Entonces, señores, la menor necesidad de empecinarse en el cúmulo de riqueza la tiene pues un monarca, y menos un hombre como este, que dudo que hayan monarcas tan asociados a la gloria de haber forjado una democracia como el rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos es el producto de el restablecimiento de la monarquía de los Borbones, que fue una decisión que tomó Franco, ¿no? Que se fue a la guerra civil con la República, derrotó la República y decide restablecer la monarquía. En este caso, la dinastía de los Borbones, que fue la última dinastía que ha tenido España. España ha tenido 3 dinastías.
está la de los Trastámara, que fue la primera dinastía española, la de los Trastámara, está la dinastía de los Austria y está la dinastía de los Borbones, que fue la que restableció Franco cuando decide pues nombrar a Juan Carlos como su sucesor en la jefatura del Estado. Entonces, él lo nombró en el año de 1969, aunque el rey Juan Carlos no entraba en ejercicio de sus funciones de jefe de Estado de inmediato, porque además él tuvo otro privilegio. Él es designado en esas responsabilidades cuando tiene apenas 11 años de edad. Y entonces Franco lo envía a buscar a España, porque él vivía en el exilio con su padre, para que se formara y tiene entonces la oportunidad de formarse como un jefe de Estado durante muchos años hasta que adquiere la mayoría de edad. Desde luego, no le correspondía a él la herencia del trono, el que estaba, digamos, cuando se restableciera la dinastía de los Borbones, a quien le tocaba era su padre, Juan, pero Franco no tenía buenas relaciones con el padre del rey Juan Carlos, porque el padre del rey Juan Carlos, pues, estaba muy vinculado a Estados Unidos y a otra democracia, y Franco más bien estuvo vinculado al nacional socialismo de Hitler, al fascismo de Mussolini, y era un hombre de esa línea. Por lo tanto, no quiso al padre de Juan Carlos, sino que el propio padre aceptó, renunció a la sucesión, que era él que le correspondía en beneficio de su hijo, y permitió que su hijo se fuera a educar a España para después asumir pues el reinado de España como lo asumió. Y contra todos los pronósticos fue una dinastía que hizo sus aportes, porque en principio, por el propio carácter de Juan Carlos, se le definió como el breve, porque se entendía que su reinado iba a ser un reinado breve. No, no fue un reinado breve, no fue un reinado breve. Y después de la muerte de Franco, de la muerte del sucesor de Franco, el que había dejado Franco como su sucesor, Carrero Blanco, pues en España se dieron muchísimos conflictos en lo que incluso la vida de los que estuvieron involucrados estuvo siempre en riesgo, y la valentía con la que Juan Carlos enfrentó esas situaciones fueron la garantía de esa formidable transición democrática que ha tenido España, que arrancó con Adolfo Suárez, que siguió con Leopoldo Calvo Sotelo, que Felipe González, que José María Aznar, que José Rodríguez Zapatero, que Mariano Rajoy, que Pedro Sánchez. Todo esto ha sido la transición gubernamental española. No sé si se me quedó alguno de los jefes de Estado que han estado desde entonces. Entonces, méritos de sobra para una historia que fuera una historia con un saldo favorable para él. Pero lamentablemente, señores, fíjense cómo estos errores por el cúmulo del dinero, la gente a veces tiene una prédica, pero a veces tiene una vida totalmente distanciada de esa prédica. Lo que ha ocurrido con él estuvo distanciado de su prédica en la monarquía. Señores, estamos hablando del hombre que reguló los regalos que podía recibir la familia real. Y en su gestión, nadie podía regalarle a nadie de la familia real nada que estuviera por encima de los $45.
nada que estuviera por encima de los $45. Entonces, adoptó una serie de medidas que parecían corresponderse con una vida austera, hasta que en la etapa final empezaron a verse esas otras cosas. Es una historia parecida, pero guardando la distancia a lo que ocurrió con Séneca. Séneca, pues, él pregonaba una vida sencilla, el hombre no necesitaba cargarse demasiado con cosas que no necesitaba, es decir, necesitaba una vida sencilla, andar ligero de maleta, en armonía con la naturaleza y apartado de las ambiciones que lo obsesionaban. Eso decía Séneca. Pero resulta que sus discípulos se dan cuenta que el maestro, a pesar de que pregona una vida sencilla, una vida austera, el maestro es rico y vive una vida que no se parecía a la vida que él estaba pregonando. Él termina admitiendo que él tenía sus debilidades, pero aún así, él entonces dice que la riqueza daba más ocasiones para ejercer la virtud. Entonces, parece que él pensó esto, pero lo único que ha hecho es dañarse él, dañar a la dinastía. Él, por ejemplo, en el tema de unas fundaciones que estaban en paraísos fiscales, terminó, después de no saber hacer con el dinero, mandando transferencia de nada menos que de $100 millones a la cuenta de su hijo, el actual rey, que terminó, desde luego, rechazándola totalmente. Hay una ruptura aparente, y las repercusiones de esto van más allá de lo que va a ocurrir con su figura, que cuando se evoque en España, pues lamentablemente será una traducción de descrédito. Eso le da un duro golpe a España, porque España desde hace tiempo está zarandeada por individuos que quieren romper, digamos, con lo que ocurrió a partir del 78. Y que no tienen nada a cambio, porque lo que ofertan no es mejor que lo que hay, pero quieren, digamos, romper con la unidad española, quieren romper con todo lo que esta gente ha representado, y ahora se le da pues pie para que tengan éxito en esos propósitos. La verdad es que me apena mucho eso, porque repito, lo menos que necesita un rey es dinero. Es lo menos que necesita un rey es dinero, porque el dinero es para usted poder adquirir las cosas que necesita o que no necesita, sino que quiere tener. Y un rey las tiene todas sin dinero. Entonces, bueno, solo apuntar finalmente con relación a la crítica situación que vivimos en estos momentos, y que también está reflejada en este último informe de la CEPAL. Solo anoto este dato para despedir. El Producto Interno Bruto del año 2020, va a acabar, si no igualando, por debajo del Producto Interno Bruto que produjo la economía mundial en el año 2010. Es decir, que todavía esta pandemia no se sabe hasta dónde llegue, y ya tenemos un retroceso de 10 años en la economía mundial. Un retroceso de 10 años en la economía mundial, que eso es realmente mucho decir.
Cambio y fuera. Somos la primera estación dominicana disponible en plataforma Roku. Disfruta de tus programas favoritos, live streaming. Búscanos en Roku como Sol TV. Sol 106.5, la más interactiva. CIRD Connect es un innovador mercado online gratuito, donde exportadores dominicanos y compradores internacionales pueden conectar, comprar y vender las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.